La oficina de ACNUR Villavicencio ha venido acompañando procesos de restitución de derechos a población indígena víctima del conflicto armado, especialmente desplazados. Estas familias sufren un proceso de desplazamiento el día 24 de agosto del año 2015 por desaparición de 2 de sus integrantes. Entonces para ellos se desplazan, se fue para todos para las Concordias. Tuvieron que desplazarse y llegaron a la zona urbana de este municipio. Pero yo me quedo en este sector con las familias mías. 7 familias se quedaron aquí en el resguardo, no se desplazaron, hicieron lo que en protección se llama resistencia al desplazamiento. Y las que estuvieron desplazadas en Puerto Concordia fueron retornando gradualmente. Desde ahí, con el concurso de todas las instituciones y organismos de cooperación internacional, ACNUR y todas las instituciones y entidades que conforman el sistema de atención integral a las víctimas, hemos venido adelantando atención integral. Desde el desplazamiento hemos venido motivando que las instituciones formulen el plan retorno de las comunidades, así las comunidades hayan retornado por cuenta propia. A ellos se les debe garantizar que este retorno cumpla con todas las condiciones. ACNUR realiza planteamientos, propuestas, nos ayuda a direccionar, a buscar el norte, porque muchas veces, a pesar del compromiso que tengamos, como que se nos pierde. En el marco del plan retorno y por apoyo de organismos de cooperación internacional, pues se han venido trabajando iniciativas en vivienda, iniciativas en seguridad alimentaria, techos para cocinas y hornillas. Eso con el propósito pues de que las comunidades mejoren su condición de seguridad alimentaria y nutricional y mejoren sus condiciones de salud. La vivienda, que es un apoyo que lo ha hecho Cooperación Internacional, Consejo Noruego y la GIZ estuvieron trabajando por 8 meses. Estas 67 viviendas. No quieren ladrillo, no quieren ladrillo. Este hueco se rellena de tierra y de ahí va para arriba ladrillo, para que no queme. Para avanzar en vivienda progresiva, pues ACNUR contempló apoyar a través de acción legal esta construcción de techos para cocina y hornilla. Y la comunidad de cada sector, 3 personas apoyan para la construcción de cada cocina. Vamos 40 construidas. Las cocinas están bonitas, sí, esas las cocinas también estamos contentos. Sí, eso es lo que nosotros ya nos hacía falta. Eso es, sí, cuidarlo. Limpiarlo, porque este si no se limpia, Sí, se pierde, sí, eso no se... También se ha traído el material vegetal para sembrarlo. Sembramos nosotros naranjas, aguacates, capotes, mandarinas, pipires, 200 matas que lo sembramos. Yo creo que todo lo que se ha llevado a cabo ha sido posible porque se ha habido una muy buena articulación con instituciones, con organismos. ACNUR ha sido uno de los que más ha jalonado para que se lleven a cabo pues, todos los objetivos que se han hecho hasta ahora. Aquí ha habido pues, una buena participación de cooperación internacional, una participación del municipio acompañando este proceso desde la alcaldía municipal, especialmente pues, esta administración, un empoderamiento de las comunidades también trabajando sobre eso. No queremos que ese plan retorno se quede como letra muerta, como un documento que se aprobó en un comité. Queremos es continuar atendiendo a estas familias porque lo requieren. Estas experiencias son importantes porque nos dejan principalmente el conocimiento para poder no titubear al momento de tomar decisiones cuando se nos presenten esta serie de inconvenientes, sino decir, bueno, ya tenemos una experiencia y muy seguramente las próximas familias que se desplacen, que Dios quiera que no sea así, vamos a poder atenderlas mucho mejor. La comunidad Cowis, que es una comunidad Jiu Piapoco, o sea, la madre es Piapoco y el padre es Jiu, eran habitantes del municipio de Puerto Gaitán del resguardo
de Barranco Colorado. Nos desplazamos nosotros el día 22 de septiembre de 2010. Por arma, porque los grupos armados tenían amenazados, ya querían hasta coger los niños pequeños a llevárselos. Hacían trincheras en nuestro barranco, en Barranco Colorado. Las minas antipersonas, reclutamientos forzados. Entonces eso generó problemas de que vimos la obligación de tomar decisiones y salir para salvar nuestros propios derechos como pueblo. Estuvieron en Mapiripán, estuvieron en San José del Guaviare y finalmente llegaron haciendo una gran travesía hasta Puerto Gaitán, buscando pues sus raíces ancestrales y buscando una reubicación. El retorno de esta comunidad Jiupiapoco es sin acompañamiento institucional. Ninguno nos apoyó, ni la unidad, ni la protección, ni el bienestar familiar, nadie. Llegamos sin ropa por aquí, sin cama. Nos tocaba por ahí, en casa nos tocaba dormir hasta debajo de los mangos, así como usted lo mira. No teníamos ni cómo comer aquí en este corozal, tapaojo. ACNUR está apoyando a la gobernación del Meta con la construcción del documento de política pública indígena y haciendo esa socialización llegamos al resguardo Corozal Tapaojo y encontramos ese núcleo de familia extensiva en condición de desplazamiento, pues quienes nos explican en la situación que está y comenzamos a hacer pues toda la incidencia con las instituciones para lograr que fueran identificados como víctimas. Dentro de la Defensoría, dentro de otras instituciones, hacer un acompañamiento de declaración. Para estar metido en el RUP, en el Sistema Único de Víctimas. Y ahí estamos nosotros. Y mientras tanto nosotros hemos seguido trabajando con ellos en alojamientos, porque no tenían alojamientos, agua, seguridad alimentaria, con una implementación de conucos. Y pues ya hemos llegado al punto también de unos sistemas alternativos de energía, unas plantas solares para mejorar las condiciones de vida de ellos. Y se hizo incidencia también con el apoyo de la Defensoría del Pueblo para que los menores tuvieran acceso a salud y a educación. Además de todo el trabajo que se ha hecho, nosotros hemos hecho con ellos conversatorios de política pública. Y ellos, como tienen esa gran capacidad, han aprendido a tocar puertas, han aprendido a gestionar. Entonces nosotros comenzamos a organizarlo internamente, una parte como organizativa. El comité de trabajo comencemos a reunirnos. ¿Quiénes verdaderamente quieren tener sus conucos individuales? Nosotros tenemos toda la voluntad de trabajar, pero no contamos con semilla. Y cuando nos llega la semilla de plátano, de yuca, de maíz, y nosotros pues ¿qué más? Aprovechamos, comenzamos nosotros a sembrar. Es cuando comienzan a darnos los material de trabajo y todo fue por parte de la ACNUR. Y ahí es cuando comienza nosotros a fortalecernos con la alimentación, ¿sí? A pesar de que éramos recién llegados. Después de nosotros ya tener la comida, comenzaron a gestionar sobre el alojamiento transitorio y llega el material. Se hizo la primera casa y de ahí para acá lo hicimos nosotros. Fue un cambio, ¿sí? Cada vez que caía agua ya no teníamos riesgos de que nos fuéramos a mojar, sino que ya era menos enfermedad, menos contaminación. Bueno, hoy vamos a tener agua hoy. En este momento pues nos están colocando la planta solar para poder tener el agüita. Qué alegría con tener aquí en agua cerquita, purificada. Es un cambio aún todavía más, ¿sí? Porque ya los niños ya no van a ir por allá al caño, sino que va a ser un solo sitio. Comienzan a vivir dignamente. Tienen un techo, tienen una cama, tienen un alimento. Y gracias al pundonor de ellos y gracias a la dedicación y el trabajo han logrado salir adelante. Entonces fue una enseñanza de nosotros, de que con el esfuerzo nosotros fuimos que nos paramos. El otro aspecto a resaltar tiene que ver con la articulación, el trabajo tanto del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y el acompañamiento de la Defensoría haciendo incidencia ante las instituciones del gobierno, específicamente la Unidad de Víctimas y la Alcaldía de Puerto Gaitán. Yo he aprendido que para que un pueblo se fortalezca es la parte organizativa, poniendo práctica los conocimientos ancestrales, nuestro gobierno propio, la parte organizativa interna, para poder que llegue cualquier institución que llegue acá, tenemos nosotros la palabra, ¿sí? De poder nosotros exigirle
qué es lo que queremos y qué es lo que nosotros no queremos. El gran reto que hay es tratar de convencer a las instituciones de que los ayuden, de que los sigan ayudando, de que volteen los ojos. Que vengan y no miren qué situación que necesitamos, qué cosa es lo que queremos. De que hagan un plan de reubicación completo y que ese plan de reubicación se aterrice y se implemente, ¿sí? Para que ellos puedan seguir ya de aquí en adelante solos. Debe la unidad de víctimas establecer una serie de reuniones interculturales. Ese, digamos, es el cuello de botella porque no se ha podido establecer esas reuniones. Si se continúa con estas buenas experiencias de trabajo comunitario, si las comunidades siguen organizándose y siguen exigiendo sus derechos, en un tiempo vamos a tener comunidades indígenas retornadas a sus territorios con acceso a sus derechos fundamentales y niños y niñas que todavía sigan hablando su idioma materno y que no lo hayan perdido.